En Guinea Ecuatorial se habla español, eso no sabía y eso es lo que vamos a descubrir en ese video. Gracias al canal Españoléxico, el enlace está abajo como siempre. Guinea Ecuatorial es el único país soberano autónomo de África que tiene el español como lengua oficial y es hablado por más del 85% de la población como primera o segunda lengua. No sabía eso. Qué interesante. Tengo que hacer reacciones a Guinea Ecuatorial también, porque normalmente hago reacciones a México y reciente también a cosas de Argentina, Chile, a veces otros países también. Y sería increíble tener personas de África que ven mis vídeos porque hablan español. Pero aún así, ¿se puede considerar un país propiamente hispano? Averígualo con nosotros. Oh, no, vamos a ver la historia que ya conozco que va a ser algo estresante. En un breve recorrido por la historia de este país y su situación lingüística actual. Ah, es esa isla aquí en esa región de África, ¿no? Guinea Ecuatorial es uno de los países más pequeños de África con una ok, no es. También hay países aquí. Creo que esa isla aquí, creo que es un país propio, pero Guinea Ecuatorial es aquí, ok. extensión de 28.052 kilómetros cuadrados y se encuentra situada en la región subsahariana de África Central, que consiste geográficamente en una zona insular y una área continental. La exploración europea en este territorio se remonta desde el último tercio del siglo XV por navegantes portugueses, pero no fue sino hasta el año 1778 Rey de España que mediante el Tratado de El Pardo, Portugal le cedió a España, entre otros, los territorios de Guinea Ecuatorial a cambio de extensas porciones de tierra en Sudamérica, en lo que hoy es Brasil. Sin embargo, los tiempos difíciles por los que atravesó España entre... Increíble, ¿no? Que había un tiempo en que gente podría decir, ¿quieres esa parte del mundo? Te voy a dar esa parte del mundo. Finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX no permitieron que se le diera suficiente atención a estos nuevos territorios del Golfo de Guinea, lo cual propició la ocupación inglesa de las islas en la década de 1820, especialmente en la isla de Fernando Po, hoy conocida como Bioko. Ok, Bioko no es un país, ¿no? Pensé que una de esas islas también es un país, pero puede ser que estoy equivocado. Los ingleses dejaron un legado en la construcción de algunos puertos y puntos de comercio y edificaron ciudades como Port Clarence, que luego pasó a llamarse Santa Isabel con la retoma del control español y desde 1973 se rebautizó como Malabo en honor a Malabo Lopelo Melaka, el último rey bubi tradicional, y es hoy en día la capital política y administrativa del país. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, España comenzó a enviar numerosas expediciones militares y religiosas al territorio ecuatoriano. Expediciones militares y religiosas. Guineano. Con las misiones militares se garantizaba la soberanía española en la zona y básicamente dicen, hola, ¿qué tal? Eso es mío ahora y tú también tienes que ser católico. Con las misiones religiosas se expandía la cultura y el idioma, borrando poco a poco los rastros de los asentamientos ingleses. El español se convirtió rápidamente en la lengua vehicular de la enseñanza, la administración y el gobierno, por lo que se veía en él una oportunidad de ascenso social para la población. ¿Eso qué significa? No estoy seguro que lo puedo comprender correctamente, pero por lo que se veía en él una oportunidad de ascenso social. Eso, ascenso, tengo que ver qué significa eso. Ok, ¿y por qué con el español hay un ascenso? ¿Por qué el español es mejor que su lengua y cultura indígena? No comprendo. Parece un poco raro para mí, pero bueno. Se veía en él una oportunidad de ascenso social para la población, ya que se les permitía ocupar puestos de la administración colonial y adquisición. Ok, la gente quería aprender español porque la administración y el gobierno fue en español, básicamente, ok. De propiedades, entre otros beneficios.
Más tarde, tras conseguir la independencia en 1968 gracias a la presión de los nacionalistas ecuatoguineanos y de las Naciones Unidas, Guinea Ecuatorial se vio sumida en lo que se conoce como el Reinado del Terror, al asumir la presidencia Francisco Macías Nguema, sometiendo al país en una cruel dictadura en donde el idioma español tuvo un fuerte retroceso, ya que fue muy perseguido debido a los resentimientos que aún existían hacia la colonización española, y perduró hasta el derrocamiento de Macías en 1979. Eso pasa en tantos países. Es como la historia en muchos lugares que había opresión de España, Portugal, Reino Unido, a veces también Alemania, Países Bajos, ¿no? Y después de la opresión había como una revolución, caos, porque no quieren la opresión, no quieren, como quieren su propio gobierno. Y desde ese caos hay dictaduras y más caos, básicamente. Es muy triste. Creo que no hay muchos casos en que los opresores, no sé cómo se llama en español, dejaban el país en una manera buena. En la actualidad, Guinea Ecuatorial es en realidad una mezcla de idiomas y culturas. En el país se hablan 7 lenguas autóctonas. También eso es tan interesante. Quiero ver más sobre eso y quiero ver también cómo es el acento de ese país. Tiene que ser algo muy interesante. Puede ser como en las Islas Canarias, que para mí también es muy interesante. Es como una mezcla del acento de Chile y de España. Creo que voy a hacer más vídeos sobre ese lugar en el futuro. A ver. Autóctonas de la familia Bantú: el Fang, el Bubi, el Benga, el Ndowe, el Baseque, el Balengue y el Vicio, además de un criollo portugués hablado en la isla de Annobón y un criollo del inglés denominado Pichinglis. El español ha sido desde 1968 lengua oficial de Guinea Ecuatorial, y aunque no fue contemplada como tal en la Constitución de 1973 bajo el mandato del dictador Macías, fue ratificada en la Ley Fundamental de 1982 dentro de los principios fundamentales del Estado. Con la integración de Guinea Ecuatorial en la Comunidad Económica y Monetaria de África en el año 1985, se abrió el camino para la incorporación del idioma francés como lengua oficial del Estado. También. En 1989, con el... ¿Cuántas lenguas pueden tener? Como 10 lenguas de esa región. También el portugués, el español y el francés y el inglés. fin de facilitar la integración cultural en la nueva comunidad y evitar de esta manera el aislamiento geopolítico. Por otra parte, en el año 2010 se oficializó la incorporación del portugués como la tercera lengua oficial de Guinea Ecuatorial, integrando la comunidad de países de lengua portuguesa, cerrando así la terna de idiomas oficiales de la República, todos de origen europeo. ¿Qué está pasando aquí? Eso es la bandera de Países Bajos. Francia lo tiene en esa dirección. Okay. Pero entonces, ¿qué pasa con el estatus de las lenguas autóctonas? La realidad es un poco más compleja. A pesar de que la lengua materna más predominante en Guinea Ecuatorial es el Fang, con cerca de 300.000 habitantes, el español es el idioma más hablado como segunda lengua y el de mayor expansión en el país, por lo que se considera también el de mayor importancia a nivel político, administrativo y en la educación, lo que convierte a Guinea Ecuatorial en un caso único en el mundo hispano. Sí. Las demás lenguas autóctonas mencionadas son lenguas de carácter oral que durante mucho tiempo han tenido que incluso recurrir al español para la comunicación escrita y por lo tanto el Estado no las contempla como lenguas vehiculares ni lenguas de enseñanza. Actualmente el español convive con las lenguas autóctonas de forma independiente y no invasiva, por lo que no se han generado lenguas criollas derivadas por la interacción. Y salvo algunas modificaciones fonéticas y morfológicas, no se han presentado mayores cambios en la estructura del español que allí se habla por quienes tienen un dominio nativo o casi pleno del idioma,
Quiero saber cómo es la situación política, si puedes ir a ese lugar o no, porque si puedes, sería increíble visitar ese país, hablar en español con la gente. Constituye entre el 10 y el 15% de la población actual. Los rastros de la dictadura de Macías aún se sienten hoy en día y se refleja en la falta de una mayor alfabetización española en las nuevas generaciones, quienes han hecho un uso más bien deteriorado del idioma. A pesar de que la educación primaria y secundaria, tanto pública como privada, se ha impartido completamente en español, los niños y jóvenes tienden a comunicarse en sus propias lenguas nativas una vez se reúnen con sus familias en sus hogares y pocos lo hacen en español. Sí, pero ¿por qué no, no? Por otra parte, los maestros en las escuelas no siempre obtienen las debidas calificaciones y estudios de formación docente exigidos por el magisterio, por lo que no siempre se garantiza un conocimiento sólido de la lengua, al mismo tiempo que los materiales didácticos con los que cuentan las instituciones son en algunos casos insuficientes. Aunque cabe resaltar la reciente apertura de nuevas librerías y bibliotecas que buscan mejorar la alfabetización del idioma. Adicional a esto, gracias a los programas promovidos por la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial, la única universidad ecuatoguineana que existe en el país, se está impulsando nuevamente la mejora de la calidad del español a través de sus programas de estudio de la Facultad de Letras y Ciencias Sociales. Por su parte, cabe destacar la importante ayuda que el gobierno español está dando a través de su asistencia técnica y apoyo económico a las diferentes instituciones como los centros culturales españoles, los colegios españoles, sus sedes de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Bata y Malabo y más de 70 centros de la Asociación de Centros Católicos de Guinea Ecuatorial, los cuales en conjunto se encargan de la propagación y enseñanza de la lengua española en todo el territorio. En 2013 fue creada la Academia Ecuatoguineana de la Lengua Española y finalmente fue aceptada en la Asociación de Academias de la Lengua Española en marzo del 2016. También es gracias a Guinea Ecuatorial que el español fue incluido como lengua oficial de la Unión Africana mediante un protocolo que modifica el acuerdo constitutivo. Para el alemán solo hay como una forma de... es como una mezcla de holandés y una lengua africana, creo que. El Afrikaans se llama, que la gente habla mucho en África del Sur y eso obviamente no tiene mucho en común con alemán. Puedo entender un poco si hablan como unas palabras y creo que como Zimbabue, Namibia fue parte de Alemania como hace 100 años o algo así, pero no sé si la gente habla una forma del alemán, creo que no. Puesto en marcha a partir del 2007 y en julio del 2022, el Instituto Cervantes organizó en el Centro Cultural de España en Malabo la 15ª Tribuna del Hispanismo dedicada al hispanismo ecuatoguineano. El Instituto Cervantes me gusta porque lo tenemos aquí en Berlín también y puedes sacar libros en español. En conclusión, podemos decir que en la actualidad el español de Guinea Ecuatorial goza de buena salud, pero cada vez se ve más amenazado por el creciente surgimiento de otros idiomas como el inglés, gracias a la presencia de numerosas compañías exploradoras de petróleo, y el francés y el portugués debido a que son idiomas hablados por sus países vecinos. Bueno, el inglés tiene sentido, sería bueno si mucha gente lo habla también porque hay más oportunidades en el mundo, ¿no? Pero en mi opinión siempre la gente puede hablar la lengua que quiere, como en casa pueden hablar la lengua de la región, obviamente. Muy interesante ese país que habla como 20 lenguas. Dime en los comentarios si quieres ver más vídeos en que reacciono a ese país. Puedo ver como vídeos de viajes en ese país o cómo habla la gente en español, si tienen un acento diferente o solo sobre la naturaleza en ese país. Dime qué te interesa. Gracias por ver el vídeo. Adiós. Nunca no conocer.